y correcto, hacer un proyecto integral para justamente cumplir con las expectativas de la población de la Macrosur y mantener la dinámica de crecimiento económico. Señor Humala, su reunión del 28 de marzo del 2012 con el señor Jorge Barata en Palacio, ¿la recuerda? Mire, yo me he reunido en varias oportunidades con él, con el señor Odebrecht también, está en los registros de Palacio. Yo no recuerdo pues si habrá sido el 28, el 29, en la mañana, en la tarde, no tengo esa información. En todo caso me remito a los cuadernos, registros, que inclusive habría que verificar esos registros porque ponen reuniones, por ejemplo, de 4 horas de duración. Jamás he tenido una reunión de 4 horas con nadie y son reuniones en general las reuniones que he tenido han sido de carácter protocolar, han sido reuniones de trabajo con los ministros, etcétera. ¿No? Entonces, le voy a precisar esta reunión. Esta reunión, según obviamente el informe de las visitas a Palacio de Gobierno, será este día que le he mencionado, 28 de marzo, pero Jorge Barata no estuvo solo. En esta ocasión se reúne con usted, con el señor Marcelo Odebrecht y con el señor Luis Mameri. Pero no solo eso, Barata ese mismo día pagaba cerca de 70 millones para adquirir Kuntur, transportadora de gas, dueña del proyecto Gasoducto Andino del Sur. Ahora, en este contexto, recordándole que ese día Barata paga 70 millones de dólares para adquirir Kuntur, transportadora de gas, y que ese día usted se reúne no solamente con Barata, sino también se reúne con Marcelo Odebrecht y también con Luis Mameri. ¿Recuerda usted esa reunión? ¿Ha tenido muchas reuniones en las cuales, permítame terminar, okay. ¿Ha tenido usted muchas reuniones en las cuales haya coincidido Barata, Odebrecht y Mameri? No he tenido muchas reuniones más, ni siquiera recuerdo esa reunión y dudo de que, la verdad que habría que verificar este tema de que justo ese día compraba esta empresa. Entiendo que Odebrecht compra Kuntur en el año 2008, 2009, por ahí, no en el 2011 ni menos en el 2012. Eso habría que verificarlo, señora presidenta, porque creo que no es correcto. Y como le digo... Sí, a ver, para precisar en eso que usted señala, esta comisión ha hecho la verificación necesaria. De hecho, son datos oficiales obtenidos de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. No son datos que nosotros los hayamos obtenido de una fuente no oficial o sin posibilidad de verificación. Ese día, el 28 de marzo, que según el registro de visitas a Palacio de Gobierno, usted se reúne con Barata, Odebrecht y Mameri, ese día Barata paga 70 millones de dólares para adquirir Kuntur, transportadora de gas, dueña del proyecto Gasoducto Andino del Sur. ¿Usted sabía eso, que Barata, ese mismo día que lo visita a Palacio de Gobierno junto con Marcelo Odebrecht y Luis Mameri? No tenía la menor idea. Y además, en todo caso, si pagó eso, lo perdió porque Kuntur al final nunca vio la luz, ¿no? Lo que impulsamos nosotros fue el proyecto de masificación del gas y seguridad energética con la aprobación del Congreso de la República. De hecho, ese día hace el pago en el Scotiabank del 100% de las acciones. También bueno, debe ser, ¿no? La verdad que no tengo conocimiento de eso. Yo no me meto en temas privados, no me meto. Nunca he trabajado para privados, siempre he trabajado para el Estado. Probablemente, señor Humala, y nosotros no dudamos de su palabra. Lo que pasa es que si para usted el proyecto del gasoducto sur peruano era un proyecto emblemático para su gobierno, que satisfacía las demandas de gas y para Odebrecht era una inversión importantísima, es natural que yo le pregunte a usted si en esta reunión el señor Barata no le comenta que el señor Odebrecht había adquirido el proyecto Gasoducto Andino del Sur, siendo que eran proyectos emblemáticos tanto para Odebrecht como para su gobierno, y ese día se había pagado el 100% de las acciones en el Scotiabank. ¿No le comentaron? O sea, no se trata de un tema entre privados, se trata del proyecto emblemático de su gobierno y de una inversión importantísima para la empresa Odebrecht. Entonces, a lo mejor haciendo uso de su memoria, ¿puede recordar esta reunión del 28 de marzo del 2012 en Palacio de Gobierno, reunidos Mameri, Barata y Odebrecht con usted? Mire, está bien, ya estoy en base 5, pero no soy tan viejo como para no
necesitar que me haga usted ese pedido. No necesito que me haga ese pedido, estoy viniendo de buena fe acá. Y le digo, yo no sé si los temas de privados no los conozco yo. Si usted tiene ese dato, así será. Yo no pongo en duda la investigación seria que están llevando ustedes a cabo, pero la verdad no conozco ese tema. Y las reuniones que he tenido han sido reuniones protocolares. Yo no he sido lobista, yo no tengo 30 y tantas visitas de Barata o de Odebrecht en Palacio de Gobierno, y he recibido a las cabezas empresariales porque la economía, el modelo económico peruano es una economía abierta y de mercado, donde muchas veces, y esto se está dando en la práctica mundial, los jefes de Estado son promotores de inversiones. En algunos casos hay presidentes o expresidentes que han llevado a empresarios en el avión presidencial. Yo no lo he hecho, pero sin embargo, cuando vienen los gremios empresariales se les recibe, ¿no? Pero eso no quiere decir que de ahí uno tenga que saber si la empresa, entre ellos están haciendo fusiones, compras, ventas. Eso la verdad me tiene sin cuidado, y en todo caso yo creo que ese tema podría precisarlo más el ministro del sector, que es el que al final ha liderado el proyecto. Los ministros del sector, el señor Mayorga y el señor Humberto Merino, han acudido a esta comisión, y es probable que vuelvan a ser llamados o vuelvan a ser interrogados, porque esta es una investigación que va avanzando en la medida que nosotros obtenemos documentación. Congresista Mauricio Mulder. Solo para ilustración de la comisión, Presidenta, con relación a la reciente respuesta que acaba del señor Ollantumala, señalar que en la comparecencia del señor Barata en Brasil manifestó que él asistió a la cena de celebración que Marcelo Odebrecht organizó en su residencia de Sao Paulo el 11 de junio del año 2011, 6 días después de que el señor Ollantumala ganara la segunda vuelta y antes de que jurara como presidente. Cena que se efectuó para agradecimiento del señor Ollantumala al señor Marcelo Odebrecht y la entrega de los recursos. Bueno, es un tema interesante recordar esto, Presidente. Gracias, congresista Mulder. Señor Humala, en esta reunión o en alguna que usted recuerde, el señor Barata le comentó que el señor Marcelo Odebrecht estaba adquiriendo el proyecto Gasoducto Andino del Sur. No, en ninguna de estas reuniones protocolares ni me ha interesado, ni me han comentado, porque vuelvo a insistir, yo no me meto en esos temas, no es mi estilo estar en plan de lobbies, en plan de traer empresarios. He querido promover, como lo han hecho en todas las gestiones, promover inversiones, porque el país necesita inversiones públicas, inversiones privadas, sean nacionales o extranjeras, pero jamás me he metido en el tema de los asuntos privados. Le insisto, toda mi vida he sido servidor público en el Ejército y después como presidente de la República. Disculpe que le haga una observación acá, es en el buen sentido, es que me insisten en que la compra de Odebrecht a Kuntur es en el año 2008. Es lo que tengo los papeles, ¿no? De acá. Nosotros estamos indicándole esto por información oficial, como le digo, es información oficial, no es un trascendido, no es una noticia, sino es información absolutamente oficial. Ahora, señor Humala, hay un asunto que se ha discutido mucho, el supuesto aporte de $3 millones que Odebrecht habría realizado a favor de la organización política que usted presidía. Ese monto figura en la segunda agenda de su esposa, y tanto Marcelo Odebrecht, Luis Mameri y Jorge Barata han confirmado este aporte para la campaña electoral del 2011. Traigo esto a la pregunta porque parece coincidencia
que el 28 de marzo del 2012 justamente se reúna usted con estas tres mismas personas que han ratificado la entrega de $3 millones en su campaña. ¿Recibió usted o alguien de su entorno, su esposa quizás, u otro algún integrante de su organización política a la que pertenecía el monto de $3 millones como aporte de campaña electoral del 2011? En esta reunión en la cual usted coincide en Palacio de Gobierno precisamente con las tres personas que han ratificado este aporte, ¿trataron este tema? Me parece que su pregunta no corresponde a este documento, ¿no? Yo no sé si a la señora Fujimori usted le ha preguntado si recibió $500,000 o $1 millón de Odebrecht, porque entiendo que su líder político, su lideresa política ha señalado que no. Entonces, creo que no corresponde, en el marco de esta invitación, estar viendo temas que no les ha dado autorización el Pleno y que nosotros estamos respondiendo públicamente, ya lo hemos respondido, rechazando estos temas, y estamos siendo investigados en el Ministerio Público y estamos enfrentando las investigaciones, y estoy acá con mi familia, no me he escapado del país, no me he ido a un exilio dorado, nada, estoy acá. Más bien da la impresión que a los que nos quedamos, los presidentes que nos quedamos, se nos castiga, y a los que se van se les premia, o se van a correr maratones a Estados Unidos mientras nosotros estamos en esta situación enfrentando investigaciones. A mí no me han citado para ese tipo de cosas, a mí me han citado insisto, que hay que ceñirnos a la invitación. Señor Humala, le estoy preguntando por una reunión que usted sostiene en Palacio de Gobierno y recibe precisamente a las tres personas que han ratificado haberle entregado $3 millones. Es absolutamente válido hacer la pregunta. Si usted no quiere responder, está en su derecho, pero no es una pregunta impertinente, por tanto está directamente relacionada con la persona 1, Barata, con la persona 2, Marcelo Odebrecht, con la persona 3, Luis Mameri, que han ratificado sucesivamente en ese orden haberle entregado dinero. Usted dice que no hace lobby y nosotros tenemos que creerle. Finalmente usted está declarando bajo juramento. ¿Alguien en su entorno hacía lobby por usted, señor Humala? ¿Alguien sí tenía las reuniones? Permítame terminar mi pregunta. ¿Alguien de su entorno, alguien cercano a usted, tenía las reuniones en las cuales sí tenía los intereses privados que usted no? Mire, señora presidenta, con el respeto que se merece, no le acepto su pregunta por ser ofensiva. No le digo que considero de que ya estamos saliendo de este marco, ¿no? Y siento que acá se está siendo ofensivo con ese tipo de preguntas, ¿no? Más aún cuando no estamos hablando de estos proyectos que son en la época de gobierno. Entonces, no le acepto esa pregunta y en todo caso considere mi protesta como respuesta. Congresista Beteta. Gracias, presidenta. Solamente era en alusión que había mencionado el señor Humala de decir que si esa pregunta habría sido formulada a la señora Keiko Fujimori. Decirle al señor Humala que cuando la señora Keiko Fujimori estuvo en esta comisión, también le han preguntado y ella ha respondido sin adjetivos ni sin calificaciones a ningún otro líder político. Entonces, si usted considera que la pregunta es ofensiva, simplemente menciónale de esa manera y nosotros como comisión sabemos las interrogantes que vamos a formular seguramente a todos los invitados que van a venir a esta comisión. Creo estamos en esta comisión no solamente para determinar la responsabilidad de los funcionarios que habrían incurrido o que se habrían prestado a las coimas, y el preguntar, creo, no consideramos que podrían ser desde el punto de vista que las preguntas que se formulan no son ofensivas, simplemente usted nos dará su respuesta de las que considera pertinente. Gracias, presidente. Gracias, congresista. ¿Me permite responder el comentario? Beteta. Sí, señor Humala, pero antes de eso, para precisar aún más lo que ha hecho la congresista Beteta, ya que usted me preguntó directamente a mí con respecto a las preguntas que se le formulan a los invitados, la respuesta es
Sí. Cuando ha venido la señora Fujimori a esta sesión, ha respondido con respeto, sin alusiones personales, a todas las preguntas que le han formulado los parlamentarios de todas las tiendas políticas. Señor Humala. Gracias. Lamentablemente, como no tengo bancada, he tenido a la congresista Beteta anteriormente en mi bancada, ¿no? Pero ahora no la tengo en mi bancada, entonces entiendo que está defendiendo como me defendió a mí en su primer periodo de gobierno, ¿no? Entonces entiendo de que no estoy enterado, pues, porque no tengo un congresista acá, ¿no? Entonces imagino, pues, si viene la señora Fujimori, la habrán tratado de la misma manera como me están tratando a mí. Pero en todo caso, mi respuesta ya la di. Rechazo esa pregunta por ofensiva. Señor Humala, ¿usted conoció al señor Marco Aurelio García? Si su respuesta es positiva, ¿puede precisar fecha y circunstancias? Marco Aurelio García fue el asesor principal en materia internacional del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva y de la señora Dilma Rousseff. Sí lo he conocido, claro. Tengo entendido que ya falleció. Sí, ha fallecido. ¿Puede precisar fecha y circunstancias en las cuales ha conocido al señor Marco Aurelio García? No recuerdo. Es en la vida política, como que me pregunten cuándo conoció a la congresista Beteta. Bueno, le he conocido en un 2005 o 2006, pero no recuerdo exactamente la fecha, ¿no? ¿Las circunstancias? Es la vida política, evidentemente, ¿no? Cuando he estado como militar no lo he conocido, pero cuando yo he estado de político lo he conocido. Entre febrero del 2010 y el 8 de junio del 2011, usted viajó a Brasil 5 veces, 4 de ellas acompañado de la señora Nadine Heredia. ¿Cuál fue el motivo de esos viajes, señor Humala? Mire, yo en esa época yo no era presidente de la República. La invitación es, están hablando como presidente de la República. Creo que acá estamos saliéndonos del marco, ¿no? Porque a mí me han invitado para que responda como presidente de la República, y es lo que estoy haciendo. Ahora me están preguntando en mi vida política. Entonces creo que no corresponde al marco de las preguntas que me están haciendo. Entonces, señor Humala, tengo una hipótesis de trabajo que necesito verificar. Si usted no va a responder, es que no corresponde al tema de la invitación. Acá me están llamando para que hable como presidente de la República, no como candidato. Usted puede negarse a responder y yo voy a seguir preguntando igualmente. Igual usted puede responder de la forma que considere mejor corresponde a su defensa. ¿Existen aportes que serían de Marcelo Odebrecht a favor suyo? Disculpe, a mi defensa, tengo entendido que estoy testigo o investigado. Que mejor corresponda a lo que usted considere que debe responder. Gracias. Eso, señor Humala. Si requiere la precisión, usted responda lo que mejor le parece y lo dejamos en lo que mejor le parece. ¿Existen aportes que serían de Marcelo Odebrecht a favor suyo previos a los $3 millones del denominado programa OH? Serían los que están registrados en la segunda agenda de la señora Heredia y en otras hojas que suman $340.000 pagados entre noviembre del 2009 y enero del 2011. Los pagos son de $30.000 mensuales, cuya regla de pago habría sido que se hacían efectivos después de mediados de cada mes. Esta regla en general se cumple todos los meses entre noviembre del 2009 y septiembre del 2010, salvo en enero y abril del 2010. Después de septiembre del 2010, los pagos se interrumpen hasta enero del 2011, mes cuando en la agenda de la señora Heredia se registra un último pago que correspondería a noviembre y diciembre del 2010. La interrupción de pagos en octubre puede deberse a que Nadine Heredia y usted estuvieron en Brasil 2 veces, justamente el mes de octubre del 2010. ¿Cómo explica, señor Humala, la mención a Marcelo en las agendas de la señora Heredia? ¿Cómo explica que exista una regularidad en los registros de montos de $30.000 de Marcelo
en las agendas de la señora Heredia, interrumpido solamente en los meses en los que la señora Heredia y usted viajan a Brasil? Señora Presidenta, esta comisión, su pregunta no tiene nada que ver con el marco de la invitación. Usted ha manifestado que la señora Heredia escribió en la agenda lo que usted le ordenó. ¿Fue esto así? Me repito a mi respuesta anterior. ¿Podría identificar a quién se refiere la denominación utilizada en las agendas como barbudos? Me remito a mi respuesta anterior. Ricamiel. A mi respuesta anterior. Chío. Respuesta anterior. Cristina. Idem. El gringo. Idem. En la agenda 3 de la señora Heredia aparece el nombre del máximo representante de Odebrecht, Marcelo Odebrecht. Está registrado que el 25 de marzo del 2010, cuando usted todavía no era presidente, ya registraba una cena con el Grupo Brasil, y el 31 de agosto del 2010 se lee en las anotaciones una reunión entre Marcelo Odebrecht y Ollanta Humala, usted. ¿Puede relatarnos cómo fue la reunión y cómo fue su relación cuando fue presidente con el Grupo Brasil? ¿Puede repetirme la pregunta, por favor? En la agenda 3 de la señora Heredia aparece el nombre del máximo representante de Odebrecht, el señor Marcelo Odebrecht. Está registrado que el 25 de marzo del 2010, cuando usted todavía no era presidente, ya registraba una cena con el Grupo Brasil. El 31 de agosto del 2010 se lee en las anotaciones una reunión entre Marcelo Odebrecht y usted. ¿Puede relatarnos cómo fue esa reunión con el Grupo Brasil? Me remito a mi respuesta anterior. ¿Cómo fue su relación con el Grupo Brasil mientras usted fue presidente? Al igual que todas las protocolar, como ha sido con los diferentes gremios empresariales. ¿Ha presentado usted, cuando exponía su plan de gobierno, su propuesta de masificación del gas a empresarios brasileños? Ha sido público nuestro plan de gobierno, es más, reconocemos que en muchos temas nos causó problemas nuestro plan de gobierno, que fue hábilmente explotado por nuestros adversarios políticos, y eso nos ayudó también a corregir y a reformular los planteamientos, y lo hemos hecho con todos los gremios. ¿Con los brasileños? Con todos. En esa ocasión, los gremios brasileños, como con todos usted lo socializó, ¿le expresaron su interés en llevar gas de Camisea al sur del Perú? No. ¿Quién le pagaba sus viajes a Brasil antes de ser presidente? Me remito a mi respuesta, que ya le vengo dando, que no tiene nada que ver eso con el motivo de la invitación. El señor Barata ha sido un operador importante de los proyectos que nosotros investigamos. ¿Desde cuándo y cómo lo conoce a usted? Él ha sido un personaje público, creo que era probablemente, desde que inició en la política, ya su nombre era uno de los referentes empresariales. Supongo que hay muchos políticos que han visitado las frejoladas que hacían los brasileños y se ponían su polo, ¿no? Entonces, jamás he ido a esas frejoladas, por si acaso, ¿no? Pero me han tenido una relación como cordial, como con todos los empresarios. Ahora sabemos más bien que los principales gremios empresariales aportaron millones de dólares en contra de mi candidatura. ¿De qué naturaleza era su relación? ¿Ustedes compartían reuniones en las cuales trataban proyectos que ellos ejecutaban en el Perú? Ninguna. Ha sido la misma relación con todos los gremios empresariales. La prueba de eso es que usted va a ver que en mi gestión, ¿no?, inclusive la línea 2 del metro, que es uno de los proyectos más importantes en el país y que debe continuarse, lo perdieron los brasileños. Y sin embargo, cuando lo pierden, vean ustedes qué políticos fueron los que salieron a protestar a defender a Odebrecht. Al señor Jorge Barata, ¿desde cuándo lo conoce?
Precise, por favor. No recuerdo la fecha, probablemente por referencias puedo haberlo conocido, debo haberlo tratado a partir del 2010, asumo, no recuerdo la fecha, él era uno de los empresarios más importantes, como el señor Romero y otros, ¿no? Entonces uno cuando entra en política sabe de estas personas, pero haberlo tratado debe haber sido cuando haya sido candidato a la presidencia en el 2011. Señor Humala, las agendas ponen de manifiesto que los aportes de Odebrecht a usted o a su organización vendrían desde noviembre del 2009. Lo que no podía escapar al conocimiento de Jorge Simoes Barata, por lo que no sería cierta la versión de que Barata se habría sorprendido del pedido telefónico que Marcelo Odebrecht le hace de $3 millones para usted o para su organización, como tampoco sería cierta la supuesta oposición de Marcelo Odebrecht a tal aporte y toda la historia que pretende explicar la escritura de, abro comillas, OH versus Humidade, Magnata no Perú, Ecuador, en el sentido de que Marcelo Odebrecht le pidió a Barata humildad frente a Ollanta Humala. ¿Tiene alguna explicación usted ante la escritura en el celular de Marcelo Odebrecht de OH versus Humidade, Magnate no Perú, Ecuador? ¿En algún momento Barata no se mostró humilde con usted? Señora Presidenta, me parece, pero me informan, si la comisión tiene la autorización del Pleno de investigar, hacer investigaciones sobre supuestos aportes de campaña, porque si no estamos excediendo el mandato del Pleno, ¿no? Porque acá se está hablando de una investigación que está en la Fiscalía y nosotros estamos asumiendo esa investigación, colaborando con la investigación, pero que no tiene nada que ver con la gestión de gobierno, y usted me ha citado como para que hable como presidente de la República, y usted está prácticamente haciendo las preguntas para que usted ya sabe que está fuera del marco de la invitación. Entonces me parece que ya esta es una descortesía de parte de usted, que sabiendo, porque le estoy insistiendo repetidamente de que se está saliendo usted del marco de la invitación, insisten simplemente en hacer las preguntas que sabe que le voy a responder que eso no corresponde a la invitación. Entonces estamos ya entrando a una especie de círculo vicioso, en el sentido de que seguimos con las mismas preguntas que están fuera del marco de la invitación. Yo le exhortaría, con todo respeto, señora Presidenta de la Comisión, para que nos ciñamos a lo que dice la invitación, porque todo el Perú, como usted lo ha dicho, espera resultados de esta comisión y no este ambiente. Señor Humala, nosotros investigamos a funcionarios públicos y a todos los que hayan tenido relación directa con los proyectos, los funcionarios que los impulsaron, los funcionarios que los ejecutaron, los funcionarios que participaron en los procesos, a los estudios de abogados que prestaron asistencia jurídica, a los árbitros que laudaron en estos procesos, a los supervisores que se encargaron de acompañar la ejecución de las obras o de las concesiones. Y así podría seguir nombrando a los reguladores, medios de comunicación, la academia y otros. Investigamos aportes de campaña en tanto estos estén vinculados con los proyectos que nosotros investigamos. Y a fin de que no queden vacíos en esto, le voy a dar lectura al texto de la declaración de Marcelo Odebrecht cuando, aún sin percibir la ilicitud de sus actos, reconociendo el pago de los 3 millones sobre los cuales he preguntado, permítame terminar, por favor, señor abogado. Sí, pero permítame, por favor, terminar. Y que eso le permitió conversar sobre sus proyectos y sus prioridades con el presidente, dijo: era obvio que al dar un apoyo político de $3 millones, él, se refiere a usted, sabía que nosotros éramos personas de confianza del gobierno brasileño. Eso, en cierto modo, abre las puertas y permite que tengamos más acceso a él para influenciar. Vea bien, eso no quiere decir influenciar en un modo específicamente ilícito. Uno puede tener conversaciones.
No tuve conversación con Ollanta-Humala o con ningún otro presidente, ninguna conversación sobre temas ilícitos, toda vez que fui a Perú a conseguir tener una agenda con el presidente muchas veces de 1 o 2 horas para conversar de nuestros proyectos,